Bienvenido a un nuevo libro. Mi nombre es Efren y hoy estaremos comenzando esta joyita de R.C. Sproul. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Vamos a estar viendo la comparación, el contraste entre dos pensamientos muy distintos. Vamos a estar comparando pensamientos como los de Sigmund Freud, Karl Marx, Ludwig Feuerbach y Friedrich Nietzsche. Lo que ellos pensaban acerca de la religión, acerca de Dios, de dónde viene todo, comparándolo con el cristianismo. O también otras religiones como el Islam o el hinduismo, que creen también que existen dioses, pero no el Dios de la Biblia. R.C. Sproul fue un gran maestro, actualmente ya difunto, pero aún desde ultratumba él nos viene a comentar algo muy importante. No vamos a estar leyendo 10 páginas al día como en los otros audiolibros. Aquí vamos a estar cubriendo secciones pequeñas para que podamos aprender correctamente. En una lectura bastante larga que dura 30-40 minutos podemos ver la narrativa, podemos ver cómo va cambiando la explicación, pero es mucho terreno. Hoy vamos a estar cubriendo bastante poco, solamente secciones, y espero que estés listo, ya sea para hacer ejercicio, lavar los trastes, doblar la ropa o simplemente estar sentado disfrutando de un buen café con un pan dulce, porque estamos a punto de empezar. Variedades del teísmo. La palabra teísmo es extremadamente difícil de definir. Es un término general que incluye una amplia variedad de especies. Literalmente, la palabra significa diosismo, es decir, creencia en Dios. Se deriva de theos, que en griego es Dios. El contenido del término, sin embargo, es mucho más difícil de aislar que su derivado. El diccionario define así al teísmo: creencia en un Dios como ser superior, creador del mundo. Si continuamos la búsqueda en el diccionario hasta llegar a las palabras Dios, leemos nombre del ser supremo, creador del universo, según las religiones monoteístas, así como persona destacada y muy admirada por alguna cualidad. Esta definición se amplía en su alcance y sirve para aumentar la ambigüedad que tan a menudo rodea el significado de la palabra Dios. Debido a la ambigüedad de la palabra Dios y a causa de la multitud de significados que se le atribuyen, algunos pensadores contemporáneos han perdido totalmente las esperanzas de tener una discusión significativa sobre el término. Hay una crisis de lenguaje en toda el área referente a Dios. Tal vez esto se puede ilustrar con la ahora famosa parábola de Anthony Flew. Había una vez 2 exploradores que llegaron a una zona despejada en la selva en la cual estaban creciendo muchas flores y mala hierba. Este terreno debe estar cuidándolo un jardinero, dice uno de los exploradores. No hay jardinero, discrepa el otro. Así que arman sus carpas y comienzan a vigilar. No ven a ningún jardinero, pero quizás sea un jardinero invisible, de modo que ponen una cerca de alambre con púas y le conectan electricidad. Patrullan con sabuesos, pero no hay gritos que sugieran que algún intruso haya recibido una descarga eléctrica, ni movimiento alguno del alambre que delate a un trepador invisible. Los sabuesos nunca ladran, pero el creyente todavía no está convencido. Pero hay un jardinero invisible, intangible, que no siente las descargas eléctricas, un jardinero que no tiene olor y no hace ruido, un jardinero que viene a escondidas para cuidar el jardín que ama. Finalmente, el escéptico pierde las esperanzas. ¿Pero qué queda de lo que dijiste al principio? ¿Cómo es que lo que tú llamas jardinero invisible, intangible, eternamente escurridizo, se diferencia de un jardinero imaginario o incluso de ningún jardinero? Flew concluye: un excelente teorema de hipótesis puede ser destruido por un muy poco. La muerte de 1000 calificaciones. En otras palabras, no se puede hablar seriamente acerca de el jardinero o de Dios, a menos que la gente esté de acuerdo con la clase del ser que está tratando de hablar.
La mente contemporánea ha ubicado el problema en términos de lenguaje. Algunos han concluido que la palabra Dios es un símbolo sin sentido del cual no se puede hablar racionalmente, pero tal escepticismo radical es una reacción exagerada a los problemas implicados. Aunque la palabra Dios tiene abundantes dificultades lingüísticas, aún funciona de una manera significativa en nuestra sociedad. A pesar de que las sociedades que rodean a la palabra son a menudo vagas y confusas, y la palabra tiene muchísimos significados, no es totalmente irrelevante. La mayoría de gente todavía asume que Dios se refiere a una persona o poder en un nivel de existencia diferente al de la humanidad común y corriente. Generalmente se acepta que el teísmo es una creencia en que existe tal poder o ser. Antes de ir adelante con una consideración del teísmo, veamos sus diferentes categorías. Politeísmo. Este término se refiere específicamente a cantidad. Es decir, politeísmo es una clase de teísmo que afirma la existencia de muchos dioses. Estas deidades pueden variar en género, posición, autoridad y descripción de tareas. El número de dioses incluidos en un sistema politeísta puede variar de 2 hasta el infinito. El hinduismo, por ejemplo, tiene cientos de dioses, así como la mayoría de las religiones de la naturaleza alrededor del mundo. El enoteísmo, ¿qué es? El enoteísmo representa una clase peculiar de teísmo, algo entre politeísmo y monoteísmo. En términos simples, el enoteísmo se define como monoteísmo geográfico, étnico o nacional. Es decir, una nación o un grupo particular cree en un dios que reina exclusivamente sobre ellos, dentro de los límites de sus fronteras territoriales. Existen otros dioses que reinan sobre otras naciones. Se afirma la existencia de muchos dioses, politeísmo, pero se tiene lealtad solamente a uno. El enoteísmo se diferencia del monoteísmo en que el dios al que se adora no tiene dominio universal. En algunas culturas, el enoteísmo representaba un estado de transición entre el movimiento del politeísmo al monoteísmo. ¿Y qué es el monoteísmo? Hablando estrictamente, el monoteísmo simplemente se refiere a la creencia en una deidad universal, de la cual se pueden ofrecer descripciones radicalmente distintas. Puede ser considerada personal o impersonal, trascendente o inmanente, abstracta o concreta, finita o infinita, y así sucesivamente. El término monoteísta está generalmente asociado en el mundo occidental con la traducción judeocristiana e incluso el Islam. Sin embargo, el monoteísmo, en el sentido definido, no se limita a esa traducción. Otras religiones también han mantenido la creencia en un Dios, y mucha gente que profesa no seguir ninguna religión en particular dice creer en un ser trascendente y todopoderoso llamado Dios. De hecho, probablemente se puede decir con seguridad que la mayoría de la gente, por lo menos en las Américas y en Europa, cree ya sea en un Dios o en ninguno. Esta situación puede estar cambiando con algunas de las formas cada vez más populares de espiritualidad y ocultismo. El politeísmo y el enoteísmo no son opciones reales para la mayoría de gente hoy en día. Ser creyente significa generalmente creer en un Dios. Las únicas alternativas viables son el ateísmo y el agnosticismo. Y aquí terminamos la lectura de hoy de nuestro libro Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos?, por R.C. Sproul. Quédate para el siguiente episodio, porque vamos a definir lo que es el ateísmo y el agnosticismo. Y no solo eso, vamos a empezar a abarcar más terreno. Vamos a ver la situación histórica, los ateísmos modernos, el ateísmo práctico. Vamos a empezar a cubrir bastante terreno. Vamos a ver filósofos como Kant, pensadores como Ernst Kaiser y muchos otros más. Este libro está dedicado especialmente a un ser que yo quiero mucho, lo amo con todo mi corazón. Él es mi hermano Judá, y en su cumpleaños le regalé este libro físico para que lo pueda leer y él pueda comenzar a aprender cosas. Chamacos, si estás escuchando esto, te quiero mucho, te mando un abrazo. Y si tú eres uno de sus amigos, quiero decirte que a mí me hubiera encantado conocer esto que estamos leyendo a tu edad.
Actualmente este Efrén, ya un poco mayor, quisiera viajar en el tiempo y regalarle este libro al Efrén pequeño, adolescente, para que pudiera saber cómo defenderse ante pensamientos que van en contra de su fe. Pero también esto hubiera desarrollado en mí un cariño, un amor por aquellos que no conocen al Dios que conocemos los cristianos. Mi nombre es Efrén y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.